Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta transmisión en la tarde de este culto y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero en el Señor que estén recibiendo las bendiciones que nosotros estamos orando, nos unimos y vamos a iniciar con esta oración para lo que es este servicio. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos das este servicio, este medio para poder hablar de tu palabra y llevarlos a cada uno de tus hijos. Bendícelos grandemente en sus hogares, que nunca les falte nada el sustento. Y gracias porque seguimos alegres, Señor, en tu nombre, Señor. Seguimos unidos a pesar de no tener un abrazo, un tacto, Padre Santo, pero sabemos, Señor, que tú les guardas y estamos unidos en el amor tuyo. Te pido, Padre Santo, que tú seas el que lleve la dirección de este culto. Estés en la boca de tus siervos, Señor, de la enseñanza de tu palabra, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos que tengan alguna enfermedad, que esté padeciendo, Señor. Susténtale su salud, Padre Santo, renuévales, Padre. Y los que están trabajando, guárdales y protégeles para que puedan también conectarse y estar con nosotros en este culto. Por Cristo Jesús, mi Señor, te lo pido. Amén. Vamos a tener una lectura y voy a pedir que tomen sus Biblias, busquen sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a tener esta lectura del versículo 11 hasta el versículo 32. Voy a dejar un tiempo para que puedan encontrar este pasaje, puedan traer sus Biblias, compartirlos, hablarle a cada uno de su familia para que estén atentos a la hora de este culto. Si ya lo tienen, hermanos, voy a hacer esta lectura. Ahí en sus casas, Señor, puedan seguir esta palabra de Dios. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzarlo en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a cada uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Las palabras. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Herido, triste, oh Jesús, móstrale mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
Buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien en sus casas. Espero que se estén guardando, pero al mismo tiempo que estén orando. No sé, antes de empezar este pequeño sermón, quisiera que usted analizara, que usted se preguntara qué es lo que más anhela en estos momentos. ¿Qué es lo que más quiere en esos momentos? Tal vez algunos dirán, lo que quiero es que se acabe esta pandemia, ¿verdad? Tal vez otros dirán, quiero volver a mi trabajo. Tal vez otros dirán, quiero volver a mi escuela, quiero volver a estudiar, quiero volver a mis actividades normales. Pero espero también que alguien de ustedes, que alguien de nosotros podamos anhelar volver a nuestra casa de oración. Que alguien de nosotros podamos estar anhelando venir a su casa y orar y aprender de su palabra y tener comunión unos con otros. Ojalá que ese anhelo también sea parte de nuestros anhelos. En esta tarde, mis hermanos y mis hermanas, quisiera dar un pequeño tema de la palabra de Dios y que ustedes lo puedan recibir y que ustedes lo puedan atesorar y que ustedes lo puedan practicar y que ustedes puedan abrir su corazón y su mente para poder realmente entender lo que la palabra de Dios nos dice. No son ideas del hermano Jorge, no son ideas que me surgieron de la noche a la mañana y hoy quiero venir aquí y mostrarlo. No, es la palabra de Dios la que se va a transmitir y es la palabra de Dios la que va a llegar a su corazón si usted quiere recibirlo. Preste atención, ponga atento ahí donde usted se encuentra y ponga usted todo lo necesario para aprender de la palabra de Dios en esta tarde. Así que le voy a invitar a que oremos. Usted ayúdeme a orar ahí en su casa. Ore por esta porción de su palabra para que pueda ser clara y pueda ser de bendición a sus vidas. Ayúdeme a orar ahí donde está para que lo que yo diga sea a través del Espíritu Santo, mis hermanos, mis hermanas, y que pueda realmente ser una bendición su palabra que esta tarde será transmitida. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar para poder exponer su palabra. Señor, me considero inútil, limitado, ignorante en muchas cosas, pero le pido que su Espíritu Santo nos pueda dirigir, y nos pueda encaminar y nos pueda llevar hasta su corazón, hasta su mente, para que su palabra que será expuesta realmente, mis hermanos, sea recibida y sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias porque prestan atención a su palabra, gracias porque están listos y dispuestos, no para ver al hombre que la transmite, porque no soy el más limitado, soy el más ignorante, pero reciba su palabra porque es la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús le quiero rogar y le quiero suplicar esto. Amén. Mis hermanos, es importante entender que un día vamos a estar de regreso aquí, en este lugar. Es importante entender y reflexionar qué nos ha dejado esta pandemia, qué nos ha dejado ¿cómo podemos decir? Esta situación que nos ha mandado a nuestras casas, esta situación que nos ha limitado en los trabajos, esta situación que nos ha impedido poder estar inclusive hasta con la familia. ¿Qué nos ha dejado esto? Es importante estar informados, es importante conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor acerca de esta situación por la que estamos viviendo, por la que a nosotros nos tocó vivir. Mis hermanos, nunca había pasado esto. Habíamos escuchado de otros tipos de pandemias, pero nunca había llegado a tal magnitud a nuestro país. Hablábamos del ébola, hablábamos de influenza, hablábamos de otras cosas, pero hasta ahí era lo único que sabíamos. Pero ahora que llega esta pandemia al mundo entero, nos damos cuenta que de un momento a otro se nos ha limitado lo que era una rutina hacerlo. Salíamos a trabajar, regresábamos, nos juntábamos, convivíamos, teníamos fiestas, teníamos reuniones, podíamos andar a cualquier hora, en cualquier lugar, podríamos abordar un autobús sin ningún problema, podíamos estar en un estadio, aquellos que les gusta ir, podíamos estar en actividades de nuestra propia iglesia sin ningún problema, y ahora todo esto ha cambiado.
¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a nuestra casa de oración? Y es que es el anhelo que muchos tenemos, regresar a nuestra casa de oración. Porque el día más importante para nosotros, mis hermanos, es el día en que estamos reunidos, el día que le damos al Señor, todo el día que es el domingo. Ese día que lo dedicamos al Señor y que no hemos estado realmente, estamos anhelando volver a regresar ahí. Ahora bien, ¿cómo vamos a regresar, hermanos? ¿Cómo vamos a regresar ahí? Cuando se abra esa puerta que está ahí, ¿cómo va a regresar usted? ¿Va a regresar transformado? ¿Va a regresar cambiado? ¿Va a regresar con muchos deseos de poder estar en este lugar, de escuchar su palabra, de aprender, de tener comunión? ¿O a lo mejor va a regresar como antes llegaba usted aquí? Tal vez regrese con alguna amargura en su vida, tal vez regrese con apatía, tal vez regrese con indiferencia, tal vez regrese igual. Entonces sería un verdadero problema porque no aprendimos nada entonces. Pero ojalá y rogamos al Señor y que podamos regresar transformados, podamos regresar con muchas ganas de poder alabar al Señor aquí en este lugar. Aunque no será igual, hermanos, no va a ser igual el regreso. Ya va a haber cosas que van a cambiar seguramente. La nueva normalidad le llama el gobierno. Lo que antes se hacía de manera tan rutinaria y tan sencilla, ahora va a haber algunos cambios seguramente. Y eso los vamos a ir viendo cuando sea el momento ya de estar listos para regresar a nuestra iglesia. Pero póngase usted a pensar cómo será el primer día que regrese a este lugar. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero lo que pasa en el mundo realmente a veces nos afecta, ¿verdad? Y aunque sabemos que nuestra ciudadanía no es de aquí, que es en los cielos, mientras estemos aquí tenemos que acatar las disposiciones de las autoridades, y esto lo manda el Señor. Y para eso usted puede ver Tito 3.1, vamos a ver Tito 3.1 para que vea que lo que enseña el Señor en su palabra acerca de obedecer a nuestras autoridades está escrito. No es un deseo o un invento mío, por supuesto. Dice Tito 3.1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y dice 1 de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, lo que hacemos nosotros al obedecer a nuestros gobernantes, de que no salgas de tu casa, de que usa una mascarilla, que usas un cubrebocas, todo eso lo manda las autoridades, la Secretaría de Salud, y nosotros tenemos que ser diligentes y tenemos que adecuarnos a esas reglas que los gobernantes ponen. El hecho de que seamos creyentes no significa que, no, yo no uso eso porque vi una persona que decía, no, yo no uso eso porque yo creo en Dios y Dios es el que tiene el control. Sí, sí es cierto, Dios tiene el control, pero Dios pone a los gobernantes. Y de alguna manera tenemos que obedecer a sus reglas, o inclusive a sus órdenes cuando así sean. Mientras no transgredan y no violenten nuestra creencia, nuestra doctrina en Jesucristo, tenemos que acatar esas disposiciones. Mis hermanos, dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo. Dios ama a las personas y nosotros estábamos dentro de esas personas que necesitábamos a Cristo. Entonces necesitamos estar informados, necesitamos ver qué está pasando en nuestro entorno, necesitamos estar siempre alertas a lo que sucede a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos que hacer una diferencia. ¿Cómo hacemos una diferencia, hermanos? Primero tenemos que, por supuesto, que acatar las disposiciones de la autoridad. Y segundo, tenemos que dar aliento a toda esa persona que necesita recibir aliento. Entonces, ahorita es el momento en que la gente, hermanos, anda atemorizada. Y es el momento en que la gente necesita conocer qué va a pasar después de esta vida. Mucha gente teme enfermarse y teme descontrolar su salud y teme complicaciones y teme la muerte.
¿verdad? La muerte es el proceso natural, nosotros entendemos eso. Pero aún así tenemos que hablar con ellos y decirles, mira, si llegara a suceder esto, tú tienes que recibir a Cristo, tú tienes que conocer lo que Dios tiene preparado para ti. El regreso a nuestra iglesia, hermanos, tiene que ser de una manera diferente. Y sin duda que así va a ser, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tema vamos a ver esta tarde? Ese tema que vamos a ver esta tarde, y esa es la lectura que tuvimos, basada en la lectura que tuvimos ahí en Lucas capítulo 15. Y usted tal vez diga, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta porción de la Escritura con el regresar a nuestra iglesia? Con el ver las formas, con el ver los métodos, con el ver la actitud en la que nosotros vamos a regresar. Y sin duda que quiero que usted piense muy bien en esta lectura de la que acabamos de tener, y que es la parábola del Hijo Pródigo. ¿Quién no ha escuchado la parábola del Hijo Pródigo? Hay infinidad de predicaciones que hablan del Hijo Pródigo. Yo quiero direccionar y quiero encaminar esta parábola del Hijo Pródigo a este tema, el regresar a nuestra iglesia. Y sería, ¿cómo regresará usted a sus actividades? ¿O cómo debemos regresar a nuestra iglesia, a nuestras actividades espirituales que tenemos en ella? Dice la parábola del Hijo Pródigo, hermanos, pero las dos parábolas anteriores a esta parábola mencionan algo, las tres en sí. Mencionan, la primera dice de algo que se pierde y algo que es encontrado. La segunda dice algo que se pierde y luego algo que es encontrado. Y la parábola del Hijo Pródigo dice algo que se pierde y algo que es encontrado. Pero yo quisiera también agregarle esta palabra, algo que se ha rescatado. Y si hay algo que debemos rescatar, hermanos, lo vamos a ver en 4 puntos pequeños en esta tarde. Piense también usted en esto, piense en este muchacho, en este joven que no se enfermó del COVID-19, pero hay una pandemia, hermanos, que está sucediendo desde todo el tiempo, desde toda la historia ha sucedido, y la pandemia del pecado. Este muchacho vamos a imaginarnos eso, este muchacho fue infectado del pecado de tal manera, mis hermanos, que lo que pensaba él hacer era simplemente pedir su herencia para ir, malgastarlo, para ir y hacer cosas que no debía. Seguramente enseñado en cosas espirituales y seguramente enseñado con una serie de valores familiares que se le inculcaron. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El primer punto que vamos a ver en esta tarde, hermanos, es que nosotros tenemos que regresar a nuestras iglesias, a nuestra iglesia. Tenemos que regresar, y el primer punto es confesar nuestros pecados. ¿Por qué confesar nuestros pecados? No me diga que usted no pecó ahora que estuvo en su casa, en la cuarentena. Normalmente estamos pecando, hermanos. A veces no hacemos lo que debemos hacer, y a veces hacemos cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Y aun cuando se hacen en la oscuridad, en el anonimato, Dios sí se da cuenta de todas esas cosas. Y nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Miren lo que dice el capítulo 15 de Lucas, dice el 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo primero que dice este muchacho, dice, todavía no llegaba, pero lo primero que dice es que cuando yo vuelva a mi casa, lo primero que voy a hacer ahí, llegando voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ahí nos enseña, hermano, la Escritura, que este joven estaba enseñado en cosas espirituales, cosas tenían que tener con Dios, y también estaba enseñado en valores familiares. He pecado contra el cielo y contra ti. Y es una confesión que este muchacho hace. Y lo primero que voy a hacer llegando a casa es confesar todo lo que he hecho. Tal vez podía haber dicho este hombre, este muchacho, pues llego a la casa, le digo a mi papá que no hice un negocio y que no me salió, y ahorita vengo de regreso. Pero no, él lo primero que dijo es, voy a confesar pues, que yo he pecado contra Dios y contra ti. Notemos, hermanos, que dice,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Quiero mencionar, hermanos, que en ese tiempo había esclavos. Y los esclavos vivían en las propiedades de sus amos, pero los jornaleros no. Los jornaleros eran personas que trabajaban en dicha hacienda o dicho rancho, como le quiera usted llamar, y entonces iban, hacían su labor y se regresaban a su pueblo, a la ciudad donde vivían. Este muchacho dice, hazme como cuántos jornaleros en mi casa hay. Dice, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Al entrar por esa puerta, usted tiene que llegar aquí y confesar lo que ha hecho y que no ha sido del agrado de Dios. Ahora bien, si usted recuerda en nuestros cultos presenciales de oración de los jueves, por ejemplo, muchas veces de nosotros hemos pedido por trabajo, hemos dado gracias por la salud, hemos dado gracias por los aumentos, hemos dado gracias por nuevos trabajos, hemos pedido por algún enfermo, pero no hemos dicho, no hemos mencionado, ni hemos confesado que cuando le hemos fallado al Señor. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué solamente pedimos y damos gracias por otras cosas, pero nunca hemos confesado? No venimos aquí y le decimos, hermanos, oren, he hecho algo indebido, hice esto incorrecto, estoy mal ante el Señor, estoy mal ante la iglesia, quiero que oren por mí por eso. Y realmente tal vez reciba señalamientos de los mismos hermanos, tal vez reciba cuestionamientos, tal vez reciba, no sé, pero eso es parte de la consecuencia cuando uno hace las cosas mal. Mis hermanos, tenemos que confesar los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor lo enseña. Proverbios 28:13. Vamos por favor a Proverbios 28:13. Dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que enseña el Señor. Primera de Juan 1:9, hermanos. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que enseña la Escritura, hermanos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no nos gusta hacer esto. Pasamos por alto esto. Y podemos dar gracias por muchas cosas y podemos pedir muchas cosas, pero la confesión de pecados, que debería ser parte importante para nosotros, no lo hacemos. Quiera Dios que podamos, hoy que en estos días que hemos estado ahí en nuestras casas, que hemos estado ahí sin poder salir, que podemos reflexionar y poder venir a su casa y poder confesarle al Señor también esos pecados, también esas cosas que hemos hecho mal, o también esas cosas que hemos dejado de hacer. Quiera Dios que podamos reflexionar eso y que en este primer punto que tenemos, que usted pueda ponerse a la orden en esta situación, que usted ya pueda poner en práctica esto de confesar nuestros pecados, porque Dios lo enseña, Dios lo enseña. Mis hermanos, vamos al punto número 2. El punto número 2 para regresar a nuestra iglesia es la siguiente, es la humildad. Es la humildad. Y vemos ahí, hermanos, vemos ahí en el versículo 19, dice este muchacho, cuando llegue a la casa le voy a decir a mi papá que he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Como les mencionaba, los jornaleros no vivían ahí. Los esclavos sí, pero los jornaleros no vivían ahí. Él dice, y él mismo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, a veces malentendemos, o a veces el mundo malentiende la palabra humildad. Y la palabra humildad, hermanos, no es por tener dinero o no tenerlo. Es algo que va mucho más allá. Y para entender esto de lo que es la humildad, hermanos, vamos a ir ahí a la parábola del fariseo y el publicano. Capítulo 17, del versículo 9 al versículo 14. Dice la palabra de Dios así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es una parábola, hermanos, que nos enseña qué es la humildad. Hermanos, tenemos que entender esto con esta frase: todo nos lo ha dado Dios. Nosotros no tenemos, debemos entender que no tenemos nada por nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que entender que todo nos lo ha dado Dios. Hermanos, el fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. Se consideraba bueno, justo ante Dios y mejor que las otras personas, debido a sus buenas obras, y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios. Así era el fariseo, hermanos. Se sentía superior, se sentía que él no necesitaba de la misericordia de Dios. Él se creía, si se medía con las demás personas, y entre más pecadoras y más malas fueran las otras personas, él se crecía aún más, porque él se comparaba con esas personas. Y él decía: yo no soy como ellos, pero realmente ahí es todo lo contrario a la humildad. Ahí es todo lo contrario a la humildad. Él se quería enaltecer a sí mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Aquí no hay gente más importante que otra, mis hermanos. Esto tenemos que entenderlo. Aquí no hay apellidos más importantes que otros. Aquí en la familia Cruz es la más importante de la iglesia. Eso no es cierto. Aquí la familia Costa es la más importante. Eso no es cierto. Aquí los Martínez, los Garza, cualquier apellido no son más importantes unos que otros. Aquí los importantes son porque son sus hijos y son todos. Aquí la importancia la da el Señor. Ahora, si usted quiere serle importante a Dios, pues trabaje mucho, porque el apellido no basta. Aquí, hermanos, tenemos que trabajar para su obra. No importa si tenemos 1 año, si tenemos 10 años. Aquí tenemos que trabajar y eso Dios lo recibe. Hermanos, el publicano, que era un recaudador de impuestos, se consideraba un hombre malvado, y así le veían los demás. Pero él sentía la necesidad, por su carga de pecado y vergüenza, se presentó ante Dios e imploró su misericordia. Aquí hay una situación, hermanos. Tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que venir siempre pidiéndole a Dios que nos perdone por lo que hemos hecho mal. Mostrar la humildad en toda la expresión de esa palabra, porque tenemos que ver eso. Vean este hombre que no se le quería porque era el que recaudaba los impuestos, pero aunque así le miraba a la gente, él sentía, mis hermanos, que no era digno ni alzar su cabeza, y tenía que pedir al Señor misericordia. ¿Por qué? Porque él sabía que el que podía perdonarle todos sus pecados era Dios. Y así tenemos que entender eso. La humildad es entender que todo nos lo ha dado Dios, y que por nuestras fuerzas no se recibe el trabajo que hagamos. Hermanos, es importante regresar a este lugar con la humildad. Es importante regresar a este lugar dispuestos a barrer, a trapear, a limpiar, a predicar, a dirigir, a tocar. Es importante venir con esa humildad, hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada. Mis hermanos, el punto número 3, de 4, ya mero terminamos. El punto número 3 es arrepentimiento. Oh, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo hubiera hecho aquello. ¿Cuántas veces de nosotros no nos hemos arrepentido por no haber desarrollado una actividad dentro de nuestra iglesia, o para nuestra iglesia, o para la obra del Señor?
Y ahora que se nos ha limitado el transitar libremente, el reunirnos libremente, ¿cuántas personas de nosotros no hemos dicho esto? Si hubiera hecho esto, hoy me arrepiento de no haber hecho aquello, hoy me arrepiento de no haber hecho otra cosa. ¿Por qué? Hermanos, porque simplemente necesitamos llegar así, llegar con arrepentimiento y ponernos a la orden del Señor para su obra. Necesitamos llegar como este hombre llegó. Versículo 21, hermanos, de esta porción de la palabra. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Allá había un arrepentimiento de este muchacho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pensemos, hermanos, y analicemos cuántas cosas hemos dejado de hacer en este lugar. Y tenemos que arrepentirnos de no haberlos hecho cuando lo pudimos haber hecho. Hermanos, a veces pensamos que lo podemos hacer mañana, que lo podemos hacer la otra semana, que lo podemos hacer el otro mes. Estamos considerando que el siguiente día vamos a vivir y no sabemos. Estamos considerando que vamos a estar, va a haber las facilidades para hacerlo y no lo sabemos. Hermanos, hablábamos tanto, nos preparábamos tanto para nuestro campamento. Nos preparábamos tanto y trabajábamos tan duro por nuestro campamento y de repente ya no hubo campamento. Hermanos, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces tenemos que llegar así a nuestra iglesia. Tenemos que pensar en lo que dejamos de hacer. Tenemos que arrepentirnos de no haber laborado en lo que podíamos haber hecho, de no haber estado involucrados en la obra de Dios y poder hacerlo cuando lo podamos hacer. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? Porque pensamos que al siguiente día íbamos a estar listos. Y ahora vemos que no es así. Ya no hubo 10 de mayo, esperemos que llegue el Día del Padre, pero por lo pronto ya no hubo 10 de mayo, ¿verdad? Y bueno, Dios nos ayude a que sí haya Día del Padre, ¿verdad? Ahí nos vamos a festejar a todo lo que da, ¿verdad? Porque vamos a estar deseosos de tener una actividad. Hermanos, Dios quiere que podamos arrepentirnos de todas esas cosas, de todos esos detalles que no hicimos y que después ahora se ha visto más complicado poder realizarlos. Hechos 13:19. Vamos a ver qué dice Hechos 13:19. Hechos 13:19, hermanos, dice de la siguiente manera. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia. Déjame ver dónde estoy. Hechos 13:19. No, me equivoqué. Me equivoqué de texto. Muy bien, me equivoqué de texto. Entonces, hermanos, concluimos este punto y quisiera que ustedes analizaran eso. Así como este hombre, hermanos, este muchacho que dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y estaba arrepentido seguramente por todo lo que había hecho mal, así que podamos llegar nosotros y arrepentirnos de todo lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. ¿Qué es el arrepentimiento? Dice la definición de arrepentimiento, hermanos, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Ojalá que pueda usted reflexionar en eso y que pueda investigarse usted mismo, analizarse usted mismo y decir qué he hecho, qué he dicho o qué he dejado de hacer, y que pueda ser de bendición para nosotros el poder llegar a algo en este asunto. Hermanos, el cuarto punto que quiero tomar, y ya para terminar, es el cómo vamos a regresar a este lugar, pero sobre todo, mis hermanos, cómo vamos a regresar a Dios. Hablamos de regresar a este lugar y hay quienes, hermanos, anhelan regresar a este lugar porque quieren escuchar su palabra. Habrá quienes quieren regresar a Dios porque quieren comunión unos con otros. Habrá quienes quieren regresar a este lugar porque extrañan la banca. Y habrá quienes quieren regresar aquí porque extrañan las tostadas o los tacos de afuera. Pero lo importante es cómo vamos a regresar a Dios. Nehemías 1:9, vamos a ver Nehemías 1:9. A ver qué dice Nehemías 1:9. Dice Nehemías 1:9. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra,
Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Pero si os volvieres a mí, tenemos que volvernos a Dios, hermanos. Tenemos que volvernos a Dios y preguntarnos, hermanos, qué hemos dejado de hacer y cómo regresaremos a Dios. Y termino, hermanos, voy a terminar leyéndoles una porción que estuve leyendo, que está basado en Hechos capítulo 12 del 1 al 11. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Dice, Florence era una mujer, intentó nadar unos 42 kilómetros desde la costa de California hasta la isla Santa Catalina. Después de 15 horas, una niebla espesa comenzó a reducirle la visión, tras lo cual se desorientó y abandonó. Su desilusión fue grande cuando se enteró de que su destino estaba apenas a 1,5 kilómetros. 2 meses más tarde intentó nadar hasta la isla por segunda vez. La niebla volvió a aparecer, pero esta vez Florence alcanzó su meta, con lo cual se convirtió en la primera mujer en nadar en el canal de Catalina. Chadwick dijo que mantenía en su mente una imagen de la costa, aunque no podía verla. Cuando los problemas de la vida nublan nuestra visión, tenemos la oportunidad de aprender a ver nuestra meta con los ojos de la fe. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos exhorta a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando sentimos deseos de rendirnos, esas palabras no solo nos instan a recordar lo que Jesús sufrió por nosotros, sino que Él también nos ayuda a soportar las dificultades y seguir avanzando hasta que lo veamos cara a cara. Hermanos, esta pandemia nos ha limitado y nos ha hecho estar fuera de su templo, pero no fuera de su alcance, porque Dios está allí en todo momento. Que podamos seguir teniendo la fe de que un día vamos a regresar a nuestras actividades y que vamos a poder seguir alabando y glorificando el nombre de Dios con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, si los tiene, ¿verdad? Y podamos estar nuevamente juntos. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias le damos porque nos ha permitido tener esta porción de su palabra. Gracias porque nos ayuda a entender y esperamos, Padre, que mis hermanos que escucharon también hayan comprendido algo de su palabra, que un versículo les haya sentido, que deben de reflexionar sobre el mismo, que pueda ser de bendición para ellos y que podamos estar convencidos de que todo está bajo su control y que un día vamos a estar de regreso a este lugar para seguir alabando y glorificando su nombre, que los obstáculos que hoy estamos teniendo, Señor, que entendamos que aún en esos Dios tiene el control y que un día podemos estar nuevamente juntos. Gracias por sus bendiciones que nos das en merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a lo que es la ofrenda. En sus pantallas va a estar apareciendo las cuentas bancarias. Hay varias formas que podemos realizar nuestra ofrenda. Uno de ellos sería llamar a cada uno de los tesoreros para que puedan pasar por su domicilio, puedan recoger su ofrenda. La segunda es por transferencia bancaria. Manden sus datos como quiera al tesorero de la transferencia. Lo que es los diezmos, ofrendas, misiones, acuérdense de misiones, no hay que dejar nuestros obreros, y también lo que es la camioneta, hermanos. Tenemos muchos trabajos y en realidad les pido por esa actividad. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta ofrenda que vamos a recoger. Vamos a orar. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos das a cada uno de nuestros hogares. Te pido en este momento, Señor, que esta ofrenda que vamos a recoger, Padre, multiplíquela y que la podamos utilizar para la obra tuya, Padre Santo. Cada peso esté en tus obreros y que en este templo también podamos otra vez habitar y congregarnos, Señor Padre Santo, y esa ofrenda que damos también para sostener esta casa tuya, Padre Santo.
Bendice a los hermanos dadores alegres, llévales el sustento, todo lo que es necesario, Padre, y al hermano que hace falta, Señor, poder reconocer y poder también llevar esa bendición. Y eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia Canaán, Iglesia Bautista Canaán. Qué bendición poder saludarles a través de este medio. Reciban un saludo también de mi esposa Angie, desde acá, desde Colombia, ¿verdad? Santander. Estamos contentos, ¿verdad? Y agradecidos con el Señor por lo que ha hecho con nosotros hasta este tiempo, y también agradecidos con ustedes por su fiel apoyo, ¿verdad? A la obra misionera, a la obra de Dios. Gracias, mis hermanos, Pastor Benjamín, por sus ofrendas, pero también por sus oraciones que nos han sostenido este tiempo acá en el campo misionero. Mis hermanos, pues solo quiero contarles algo de lo que hemos estado haciendo en estos meses, ¿verdad? Pues la situación con esta emergencia sanitaria, contingencia, aislamiento, cuarentena, pues ha sido, creo que similar aquí en México, o bueno, quizá acá ha sido más extremo. Acá lo he visto de esa manera. Desde el día 15 de marzo nos llegó un comunicado que teníamos que suspender los servicios presenciales, que si no iba a haber multas, sanciones. Platicamos con los hermanos, llegamos a ellos, me dijeron, ¿verdad?, que por mi situación como extranjero no fuera a ocurrir algo, ¿verdad? Gracias a Dios tengo todo en regla, mis papeles, mi visa y todo. Pero bueno, tomamos esa decisión, mis hermanos, en oración, ¿verdad? Y es así como empezamos los servicios por transmisión, ¿verdad? Por los cultos en vivo, por los diferentes medios, las diferentes aplicaciones, ¿verdad? Los domingos, como tenemos nuestro servicio, escuela dominical y de predicación, nuestros cultos de los miércoles de oración y estudio bíblico, ¿verdad? También, y día a día, ¿verdad? Tratando de ahí de ver a los hermanos, de hablar con ellos, de enviarles un texto, un devocional, un mensaje, ¿verdad? Para pues estar en contacto con ellos, ya que pues hasta ahorita pues solo puedo salir un día a la semana, ¿verdad? Los miércoles es mi día de salida y solo se permiten salidas a lo esencial, que es a pagar los recibos y a la despensa, ¿verdad? Entonces ahí es el tiempo donde aprovecho pues para repartir un tratado, para hablar con la gente está receptiva, la gente quiere, ¿verdad?, buscar al Señor a través de esta situación que estamos viviendo. Gracias a Dios, gloria a Dios. Quizá algunos podrían decir, es que es difícil, es que quejarse por la situación, claro, es complicada, pero gracias a Dios porque hay corazones receptivos con esta situación del coronavirus. Entonces, mis hermanos, pues antes de esto habíamos tenido buenos servicios. A los hermanos estaban afirmándose, estábamos dando discipulados, algunas señoritas, mi esposa, algunos hermanos, ¿verdad? Estábamos creciendo y los que se estaban ya afirmando, pero pues llegó esto, ¿verdad? Solo el Señor sabe por qué sucedió esta situación. También cumplimos nuestro primer aniversario, el día 5 de mayo, como iglesia. Ese día inició la iglesia por acá. No pudimos celebrarlo de la manera que hubiésemos querido, ¿verdad? Pero esperamos pronto poder celebrarlo, ¿verdad? También pues algunos bautismos y más planes, ¿verdad? Y proyectos que teníamos, ¿verdad?, tuvieron que ser aplazados por este tiempo, pero confiamos, ¿verdad? Y en nuestra oración y nuestro deseo, pues volver más fuertes, volver con más deseo, con más ánimo, con más ímpetu de servir al Señor, ¿verdad?, de predicar el Evangelio y que la gente conozca el mensaje de salvación. Mis hermanos, sigan orando por nosotros, así como lo han estado haciendo, yo lo sé, y por los demás misioneros también que están en diferentes países, que se viven situaciones diferentes en cada país. Y mis hermanos, nosotros oramos por ustedes y una vez más gracias por sernos de bendición. Estamos bien por la gracia de nuestro Dios. Hemos visto la mano poderosa de Él en estos días, ¿verdad? Y hemos tratado también de ser de bendición, no solamente, ¿verdad?, a las familias de la iglesia, sino a las familias que nos rodean, dar un buen testimonio, ayudar cuando podemos, no solamente espiritualmente, sino también materialmente, con alguna despensa o alguna ayuda. Y ese es el método que usamos para repartir tratados, para evangelizar. Pasan por aquí y les entregamos, ¿verdad?, algún tratado, les compartimos el mensaje. La gente está receptiva. Oren por nosotros para que el Señor nos siga usando así, ¿verdad?, de esta manera por este tiempo, pero para que pronto pueda pasar y podamos seguir haciendo su voluntad, su obra por acá, mis hermanos. Qué gusto saludarles, como les decía. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Colombia. Que el Señor les bendiga.
Ánimo, mis hermanos, oramos por ustedes también. En los anuncios que tenemos para el día de hoy, para la iglesia, es la reactivación de la membresía de acuerdo a nuestros estatutos de nuestros hermanos Randú Alanís y Griselda Padilla, para que nos sirvamos considerarlos en oración y que estemos atentos a la inclusión de ese punto para nuestra sesión de negocios en el momento en que nos sea comunicado que la tendremos. Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, ya llegamos al término de este servicio. Que el Señor les haya hablado a cada uno de sus corazones, y invitar a los hermanos, cada uno de ellos que pueda permitir y compartir la dirección de estas transmisiones. Les invitamos para que puedan estar con nosotros. Y vamos a despedirnos en una oración. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta bendición de escuchar de tu palabra. Gracias porque cada uno de mis hermanos estuvo atento de la palabra tuya. Habla de sus corazones y ayúdales en sus luchas, ansiedades, problemas, Padre Santo. En cada uno de nosotros podamos ser fuertes y firmes en lo que es en la lucha espiritual. Podamos seguir siempre espiritualmente activos para poder hablar de tu palabra, Señor. En el momento de estar despiertos de alguna persona que necesite de escuchar de ti, estar atentos y poder compartir de tu palabra. Gracias porque hay hermanos que dan el tiempo para poder transmitir de tu palabra y que no se detenga. Gracias por los medios. Y Señor, estés en cada uno de nuestros hogares y guárdanos de esta pandemia. Podamos reconocer el motivo por el cual esta enfermedad está en cada uno de los rincones, pero más que nada para sacarle provecho de esto espiritualmente, Padre. Queremos volver a llenar a tu casa de oración y ese es el deseo de cada uno de nosotros, Padre Santo, pero tú sabrás el motivo y por eso queremos reconocer tu voluntad. Guárdanos y para a la siguiente transmisión estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pido. Amén.